Bienvenidos amigos una vez más a Theop Questions, el programa donde creemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Comenzamos. Hola, sean bienvenidos todos una vez más a este programa y vamos a tomar este tiempo para continuar respondiendo a algunas preguntas que se hacen en círculos cristianos, que surgen en la comunidad. Y el día de hoy tenemos una pregunta complicada, una pregunta que está muy dividida en cuanto a posturas. Es una pregunta sincera, es una pregunta interesante y el día de hoy vamos a tratar de darle una respuesta, vamos a darle nuestra opinión. Y la pregunta es: si un creyente se suicida, ¿irá al cielo? Esa es la pregunta. Si un creyente se suicida, ¿irá al cielo? Imagínese usted, por ejemplo, en la noche, o que tenga un amigo que le marque a altas horas de la noche y que le diga que ha sentido en su mente o ha tenido ganas de quitarse la vida, que su vida no tiene sentido, que no tiene un propósito, que no ha encontrado una forma de vivir y dice que la mejor opción es pues quitarse la vida. ¿Cuáles serían sus palabras? ¿De qué manera usted le hablaría o le daría una respuesta? Por ejemplo, creo que todos nosotros alguna vez hemos pasado por tiempos de depresión o de ansiedad. Todos nosotros hemos luchado con esos estados a veces de no encontrar propósito, de no encontrarle sentido a nuestra vida. Solo que en algunas personas esos sentimientos son aún mayores. Existen personas que en su momento han sentido ese deseo de incluso quitarse la vida porque ya no encuentran respuesta a esa depresión. Y realmente, porque a veces subestimamos a personas que dicen ese tipo de cosas, pensamos que simplemente podrían hacer otras cosas, e incluso a veces nada más les decimos cosas que deben hacer. Sin embargo, es una realidad que existen personas que se sienten así, existen en un estado de depresión continuo. Imagínese usted pensar en cuántas personas al año consideran el suicidio como una opción para terminar con esos estados de depresión. Existen personas que llegan a cometerlo y existen personas que nunca llegan a llevarlo a cabo. A veces es distinto darle una respuesta a una persona que no teme a Dios a darle una respuesta a una persona que nosotros consideramos cristianos. Si alguien que no es temeroso de Dios se suicida, pues a nuestro parecer diríamos, pues el pecado, sus pensamientos pecaminosos lo llevaron a cometer ese suicidio. Pero ¿qué pasa cuando son personas que nosotros consideramos cristianos, que llevan años incluso en un ministerio, que llevan años aprendiendo, pero a pesar de eso llegan a cometer el suicidio? El suicidio es como una solución, muchas personas lo ven como una solución a sus problemas temporales. Hay quien ha dicho que incluso el suicidio es como una manera egoísta de terminar con sus problemas. Pero es muy triste escuchar noticias, por ejemplo, sobre adolescentes que se suicidan, por ejemplo, después de terminar una relación, que se suicidan por recibir mucho maltrato en la escuela, en su casa, o cualquier tema que tenga que ver con depresión, o que le han llevado a orillar o a ver al suicidio como una opción para terminar sus problemas. Debemos ser más empáticos al tratar con estos temas, porque como decía anteriormente, muchas veces nosotros pensamos que la depresión no es un motivo suficiente para que alguien se quite la vida, o que la depresión realmente es algo que se puede quitar con una actividad, pero no es así. Para algunas personas no es así. Por eso tenemos casos de suicidio, especialmente pensando para el cristiano. En la Biblia podemos encontrar a ciertos personajes
que cometieron suicidio. Y aquí es donde entra como la primera postura. Cuando hablamos de cristianos o gente que conoce a Dios y se quita la vida, ¿no? Y la primera postura es que un verdadero cristiano no puede llegar a cometer suicidio. No puede llegar a cometer suicidio. Y pues la base bíblica es que en la Biblia sí se mencionan a personas que cometieron suicidio. Y entre todas estas personas, la mayoría de ellas eran personas, si no es que todas, eran personas o hombres crueles, malvados, pecadores. Por ejemplo, en Jueces capítulo 9 encontramos el suicidio de Abimelech. Y no sé si podemos llamarle suicidio porque él mismo tomó la decisión de que su escudero le atravesara con una espada. También en 1 Samuel capítulo 31 encontramos el suicidio del rey Saúl. Aunque el rey Saúl, en este caso, él sí se aventó sobre su propia espada, sí cometió suicidio. Y también en el mismo libro de 1 Samuel capítulo 31 encontramos el suicidio de Ahitofel, quien fuera el consejero de Absalón, quien se suicida. También en uno de los casos más famosos de suicidio se encuentra en Mateo capítulo 27 con Judas ahorcándose, y que también lo encontramos en Hechos capítulo 1 y 2. Pero la mayoría de estos hombres, como decía, si no es que todos, fueron hombres malvados y pecadores, por lo cual la primera postura dice que ningún verdadero cristiano puede llegar a cometer suicidio, porque es un atentado en contra de su propio cuerpo, porque encontramos únicamente a personas pecadoras quitándose la vida. Es decir, nunca hemos visto a un Moisés o un Elías, a pesar del grado de presión que tenían, a pesar del grado de trabajo que tenían, incluso llegaron a desanimarse, nunca cometieron un atentado en contra de su propio cuerpo. Job o Jeremías, por ejemplo, quienes desearon alguna vez la muerte, desearon haber muerto desde su nacimiento, sin embargo, nunca atentaron en contra de su propia vida. Y otro punto a favor de la postura que dice que ningún cristiano no puede llegar a cometer suicidio es que en la Biblia en ninguna parte declara explícitamente acerca del pecado del suicidio. Pero la Biblia sí menciona, por ejemplo, el asesinato. En Éxodo capítulo 20 dice que no matarás, ¿no? Y el suicidio es un autoasesinato. Por eso el suicidio es un pecado, ya que el asesinato es un pecado también. Y aparte del pecado aparte del mandato de no cometer asesinato, el suicidio también es un pecado por las razones en las que solamente Dios tiene el derecho de determinar la vida y la muerte. Solo Dios. Nadie puede matar o suicidarse. Solo Dios tiene el derecho de determinar la vida y la muerte. Y el suicidio revela o muestra también que pues en la persona no es lo suficientemente que en la persona Dios no es lo suficientemente poderoso para ayudarlo a resolver sus problemas. Y aquí es donde entra algo importante. Por ejemplo, pensar que un verdadero cristiano no puede llegar a cometer suicidio. ¿Por qué? Porque dentro de él ahora mora Dios a través del Espíritu Santo, mora Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo suficientemente poderoso, lo suficientemente activo en nuestra vida, que nos puede llegar a redarguir, a convencer del pecado que estamos a punto de cometer. Pero ahora, y aquí es donde entra la segunda postura, porque hay quien dice que a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, a pesar de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo. Y muchas veces, en lugar de andar en el Espíritu, andamos en la carne. Y la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que nosotros consideramos que el suicidio es un pecado. Sin embargo, la pregunta es entonces, ¿un suicidio puede ser perdonado? Porque decir que una persona no puede llegar a cometer suicidio es como decir que un cristiano no puede llegar a cometer adulterio, por ejemplo. O un cristiano no puede llegar a pecar de orgullo. Ese es el asunto. Entonces la siguiente postura es que un verdadero cristiano
sí puede llegar a cometer suicidio. Y porque el testimonio de la Escritura también avala eso en cuanto a la salvación. El pecado es un pecado perdonable. El suicidio, es un pecado perdonable. Es lo que dice la segunda postura. Cualquiera que se suicida y es cristiano, tiene de parte de Dios una seguridad de salvación. Es como decir que si hemos pecado, perdemos la salvación. Hay quienes ven eso, el suicidio, como un pecado que puede llegar a quitarte la salvación, y eso no es lo que la Escritura da como testimonio. Por ejemplo, la persona que cree que el suicidio no es perdonable en un cristiano tiene un problema. No está considerando bien o no está reconociendo bien que Jesús murió por todos nuestros pecados. O cuando Dios nos compró con la sangre de Cristo, todos nuestros pecados fueron pagados. Si una persona ha recibido verdaderamente a Jesucristo el Salvador, demostrando así que ha sido redimido, perdonado, justificado por Dios, y se suicida, ese pecado de suicidio fue cubierto también por la sangre de Cristo. Nosotros muchas veces decimos que cuando venimos a Cristo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en la sangre de Cristo. La pregunta es, ¿qué hace de especial este pecado para que no sea perdonable? Para los que apoyan la postura de que no puede ser perdonado, ¿qué lo hace especial? Esa es una buena pregunta. La Biblia enseña que desde el momento que una persona cree en Cristo está eternamente segura. Y de acuerdo a la Biblia, los cristianos poseen ya la vida eterna, ya la estás viviendo. Y más allá de lo que suceda, nosotros creemos que tenemos vida eterna en Cristo. Y nada nos puede separar como cristianos del amor de Dios. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 8. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada nos puede separar del amor de Dios, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿puede entonces el suicidio sí separarnos del amor de Dios? Ahora podemos cuestionar verdaderamente si un cristiano podría suicidarse, pero si un verdadero cristiano se suicidara, ese pecado sería perdonado. Esa es la siguiente postura. Y deberían a lo mejor considerar esa doctrina de la seguridad eterna de la salvación en Cristo. Los versículos, por ejemplo, que tenemos de 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Hay quienes ven en este texto un claro ejemplo de que probablemente nuestro pecado no sea perdonado si no nos confesamos antes de eso. Pero ahí ustedes ya pueden hacer empezar a pensar de algunas formas. Es decir, si yo peco y sin darme tiempo incluso de confesar mi pecado y muero, ¿seré salvo? Es decir, ¿un pecado puede separarme de Dios ahora? Lo mismo, existen personas que ven así el suicidio. El suicidio no nos puede separar de la salvación de Dios. Y algunos, por ejemplo, han pensado en Jesucristo como un ejemplo de suicidio. Es un tema secundario, no es un tema tan relevante el pensar incluso que Jesús cometió el suicidio al entregarse a sí mismo en la cruz. Después de todo, Jesús sabía lo que iba a pasar, Jesús sabía lo que iba a pasar, pero no hizo nada para evitarlo. Entonces, ¿esto es un suicidio, una manera de suicidarse? Pues definitivamente no lo es. Sacrificar tu vida por otros no es suicidio. El suicidarse, o por lo menos esta muerte de Jesús, no fue un suicidio intencional. Jesús se sacrificó por un bien mayor, pero Él se entregó. Es como un paralelo a lo que hizo Sansón también con los filisteos. Sansón tenía otro objetivo con los filisteos. Su objetivo no era suicidarse, no era matarse a sí mismo, sino quería destruir a los filisteos. Es lo mismo con Jesús. Él tenía un objetivo mayor. Él no buscaba simplemente entregar su propia vida. Así que si nosotros nos preguntamos, ¿qué dice la Biblia sobre el suicidio? En pocas palabras podemos decir que el suicidio es un pecado. El suicidio efectivamente es un pecado.
Nunca es correcto quitarse la vida. El suicidio es un pecado, es atentar contra tu propio cuerpo, es asesinato también. ¿Puede un cristiano llegar a cometer suicidio? Sí. Decíamos hace rato, es como si dijéramos, ¿puede un cristiano llegar a cometer adulterio? ¿Puede un cristiano llegar a emborracharse, por así decirlo? Ambos son pecados. ¿Puede el suicidio separarnos del amor de Dios? No, no hay nada que nos pueda separar de Dios, ni ningún pecado. Nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Puedo perder mi salvación si me suicido? No, tampoco. Si no me confieso y me suicido, tampoco puedes llegar a perder la salvación. Es importante estudiar nosotros acerca de lo que es la seguridad eterna en Cristo. ¿Qué dice la Biblia sobre el suicidio? No lo hagas. Si no eres creyente y me estás escuchando, Dios puede comprar tu vida, puede redimir tu vida. Dios puede darle un verdadero propósito a tu vida a través de Jesucristo. Y si eres un creyente y me estás escuchando, Dios ya ha redimido tu vida y le ha dado un valor. No importa cuán horribles sean tus circunstancias, tus pensamientos en la cabeza, esa ansiedad que te consume, que sientes que no tienes propósito en tu vida, Dios puede lograr grandes cosas por el resto de tu vida. Existen casos, por ejemplo, recientemente se hablaba del fallecimiento de un líder religioso llamado Jared Wilson, y este era un pastor que se suicidó, que tomó su propia vida en sus manos. Y él tuiteó antes de suicidarse algunas palabras. Él dijo esto: amar a Jesús no siempre curará los pensamientos suicidas. Amar a Jesús no siempre cura la depresión. Este hombre era un pastor de una iglesia en California y curiosamente tenía una fundación que ayudaba a personas a lidiar con la depresión y a lidiar con pensamientos suicidas. Pero en una noche decidió, y después de tantos años de luchar con depresión y ansiedad, él decidió tomar en sus manos su propia vida. Tomó una decisión contraria a lo que predicaba. Acabó con su vida y dejó a su esposa, sus 2 hijos pequeños, una congregación de miles de personas en California. Y, por ejemplo, alguien decía acerca de este pastor que algunas veces las personas pueden pensar que como pastores, que como líderes, están exentos del dolor, que están ellos por encima del dolor, por encima de las luchas que la gente común tiene. A veces las personas piensan que los pastores o líderes son los que se suponen deben tener todas las respuestas, pero la verdad, siendo realistas, no es así. Al final del día, pues los pastores son personas que también necesitan acercarse a Dios, también necesitan de Dios, también luchan con la carne y el espíritu, también necesitan ayuda para encontrar fortaleza todos los días. Son personas que también luchan como nosotros. Los cristianos no somos inmunes a la desesperación que a veces lleva al suicidio, porque a veces es endrogarte con un pago que no pudiste pagar y ya te están embargando la casa, que estás batallando con una pareja, que estás batallando con tu matrimonio y que piensas que la única solución es quitarte la vida. Como cristianos no somos inmunes, pero sí tenemos una ventaja. Dentro de nosotros vive el Espíritu Santo. El enemigo va a tratar de engañarnos con pensamientos, pero dentro de nosotros mora alguien que es mucho más fuerte que el mundo, que es mucho más fuerte que el enemigo. Mora el Espíritu Santo. Yo te animo a que dejes al Espíritu Santo a tomar más control en tu vida, que comiences con pequeñas acciones para que el Espíritu Santo tome control en tu vida. Él quiere que nosotros recordemos que en Cristo Jesús tenemos victoria, y obviamente no hay circunstancia que pueda justificar a una persona, y especialmente un cristiano, que se quita la vida. Se supone que lo que debemos hacer cada día es morir a nosotros mismos, espiritualmente, a nuestros deseos, a nuestra carne. E incluso el suicidio, como decíamos aquí, muchas veces se ve como
una solución egoísta, porque no piensas en otras personas. Hay quien dice que es como la forma de tu propia solución. La tristeza por nuestros pecados puede llevarnos al arrepentimiento, el ser restaurados, ver restaurado nuestro corazón, ser reparados de parte de Dios. Incluso cuando las cosas parezcan oscuras, desesperadas, debemos confiar en lo que la palabra de Dios dice. Entonces yo te animo, si tú estás pasando por estos problemas, busca ayuda en personas que probablemente estén batallando con lo mismo y que hayan salido, o personas que sepan acerca del tema espiritual y tanto profesional. Si pensamos en ambas posturas que pusimos aquí, por ejemplo, de un verdadero cristiano puede llegar a suicidarse o no, el caso es que existen suicidios, y tanto cristiano como no cristiano sabemos que el suicidio es un pecado que puede incluso, si tú lo crees así, llegar a ser perdonado de parte de Dios. Bueno, esta es nuestra respuesta referente a esta pregunta. Si un creyente se suicida, ¿irá al cielo? Dentro de la misma pregunta está la respuesta. Si es un verdadero creyente, sí, me atrevo a decir que sí. Bueno, esto ha sido todo. Los esperamos en nuestro próximo podcast y les invitamos a suscribirse si están escuchándonos desde el canal de YouTube, a la Iglesia Centro Evangélico Orizaba Poniente, y si nos están escuchando desde Spotify, les invitamos a seguirnos este canal, Self Question, y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga.